un poquito de disciplina y un poquito de paciencia, a la vez que esta apertura mental a escuchar cosas nuevas y bueno, y también les agradezco ese esfuerzo adicional de poder ser paciente justamente con el vocabulario técnico o los sesgos que yo pueda tener por venir de la rama de la psicología especializada en el trabajo y con mucho foco en la investigación y en la estadística también, ¿no? En lo que nos convoca hoy es conectar los temas que hemos estado viendo relacionados a la gestión del estrés emocional en esto que estamos viviendo, que tiene que ver primero con un marco de transformación digital y después con una urgencia actual relacionada a la crisis mundial por el coronavirus y lo que se empieza a armar ahora, el World Post-COVID, es el mundo después del COVID, siempre con esta ilusión de que vamos saliendo de un problema, ¿cierto? Por eso hoy en concreto nos toca ese punto número 3, que tiene que ver con la gestión de los recursos motivacionales para trabajar las variables que hemos visto, que están relacionadas con el burnout y el work engagement, y que tienen que ver también con recursos y herramientas que nos sirven para facilitar y entender esta apertura hacia lo que se llaman las competencias evolutivas para poder adaptarnos a lo que se viene. En tal sentido, el título que damos a la conversación de hoy tiene que ver con la gestión de los recursos motivacionales para trabajar lo positivo y lo negativo. Siempre usamos el juego entre lo que va bien en el trabajo y lo que va mal. Y por eso van a ver siempre en los títulos o en las herramientas, esta gestión de, en este caso, lo positivo representado por el bienestar o el work engagement, y lo negativo representado por el estrés, o el estrés, ¿se acuerdan que era el estrés sostenido en el tiempo? Llevaba un síndrome de agotamiento profesional que actualmente aprobó la Organización Mundial de la Salud llamar burnout, ¿no? Bueno, en ese sentido, la idea es organizar la conversación mostrando inicialmente un póster, que yo sé que ahí esa letra chiquita no la van a leer, pero lo que me interesa es que vean el dibujo de este póster científico que en una población de trabajadores representativos de un país, nosotros mostramos en el año 2017 en Montreal, en Canadá, cómo, si ven arriba, cómo la satisfacción con los recursos motivacionales está relacionada con las emociones que las personas sienten en el trabajo, con cómo se conectan con su tarea diaria y también cómo se van desconectando y se van entrando en esta desmotivación laboral que se conoce como el burnout, ¿no? Eso, olvídense de los numeritos que van a ver ahí en porcentaje, porque esas son fórmulas matemáticas que no hace falta que las vemos ahora, pero sí quiero que vean que hay flechitas que muestran cómo los análisis matemáticos nos ilustran y nos sirven de validación para representar una idea, ¿no? Una idea un poco compleja porque asocia determinadas variables que nosotros venimos conversando en estos martes, y también ustedes han llenado algunos protocolos para ver cómo estas variables se expresan en vuestra cotidianeidad, ¿no? Ustedes ya tienen un valor de work engagement, se acuerdan que llenaron un cuestionario de vigor, dedicación y absorción, y que mientras más alto, más conectados estaban con vuestro trabajo. También llenaron un protocolo de burnout. Si ven abajo, acá medimos dos variables del burnout, que es el agotamiento y el cinismo, o la distancia mental que uno tiene en el trabajo. Ustedes tuvieron un protocolo con dos variables adicionales, que son la despersonalización, o es el estrés que me producen las personas en este momento, o el factor humano, y la sensación de ineficacia percibida, que tiene que ver con cuánto siento que me están faltando competencias para entender lo que estoy viviendo, para resolver los problemas que tengo que resolver en este momento, ¿no? En este caso, lo que nosotros mostramos es un proceso motivacional que termina en el trabajador feliz, lo que ven ahí ustedes como happy worker, ¿no? Obviamente la felicidad de un trabajador es una variable muy compleja y vamos a terminar nuestra presentación de hoy con alguna definición que trate de representar esta complejidad, ¿no? Pero parte de esa complejidad, por lo menos en estos modelos matemáticos, el 62% de esa felicidad
está explicado por los niveles de engagement y de burnout de una persona, ¿no? Esos engagement y esos burnout, en este caso, son modelos que uno le propone al software estadístico esta idea, y el software dice, en función de los test, estudia las correlaciones y nos dice si ese modelo explica o no esa felicidad, ¿no? Y también se acuerdan que veíamos nosotros en nuestra conversación anterior las emociones positivas y las emociones negativas. Eso era, si se acuerdan, que las emociones negativas nos estaban avisando de un problema, nos servían como una señal de que el trabajo era muy demandante o que había muchos problemas y no teníamos los recursos para poder resolverla, y que mientras más negatividad expresada o más negatividad experimentada en el día a día, por ejemplo, días de mucho enojo, o días en los que nos sentíamos frustrados, o si mi trabajo me da miedo, o si la situación actual es de mucha incertidumbre, eso empieza a agotar mis reservas energéticas y yo entro en burnout. Por el contrario, si en el día a día yo voy sintiendo entusiasmo, voy sintiendo interés, que son otras variables que estudiamos anteriormente, si voy sintiendo que puedo trabajar tranquilo o baja incertidumbre, eso me mantiene conectado, vigorizado y con una sensación de propósito y significado en mi trabajo, que eso era la alta dedicación, ¿no? Ahora, lo que nosotros estudiamos es que si la clave para tener engagement y para no tener burnout son las emociones, queríamos ver qué causan estas emociones. Y ese también es un factor causal complejo, o sea, es multicausal, ¿no? Porque hay personas que se pueden enojar por una actitud de un líder y hay otras que esa actitud del líder lo energiza y lo vigoriza. Entonces, por eso estudiamos grandes poblaciones, ¿no? Y cuando empezamos a estudiar las causas, lo que hicimos fue usar un protocolo que es algo muy parecido a lo que les pedimos que llenen ustedes, que tiene que ver con que si entendemos que el estrés y el bienestar está dado por un desequilibrio entre las dificultades de la tarea y los recursos que yo tengo para hacer frente a esas tareas, decíamos que si las dificultades eran altas, lo que necesitamos en este momento es contar con una alta dosis de recursos motivacionales para poder enfrentar nuestra tarea. Por eso siempre va a estar ese balance o desbalance entre las demandas del puesto de trabajo, las demandas energéticas y los recursos que tenemos para hacer frente a esa demanda, ¿no? Los recursos, nosotros hemos hecho un modelo y lo hemos validado en un paper a fines del año pasado, comienzo de este año, que también se los dejo como material bibliográfico la cita de ese paper para que lo entren, porque entran directamente al link. En ese paper nosotros mostramos que mientras más alto nos dé la satisfacción con los recursos motivacionales, más probable es que podamos conectarnos con el trabajo y eso nos aumenta la probabilidad de sentirnos, de ser felices en lo que estamos haciendo y ser felices no un día, sino de manera sostenida, ¿no? Estos son modelos que tratan de explicar la sostenibilidad de la felicidad de un trabajador, entendiendo esa felicidad como el alto bienestar percibido y como una sensación interna que hace que uno tenga un trabajo saludable y que obviamente nos beneficia a nosotros y que también beneficia a la organización en la cual estemos insertos, ¿no? Siempre buscamos modelos de estudio en el ámbito organizacional que sean ganar-ganar, ¿no? Que gane el empleado y que gane la organización. Y ustedes llenaron un protocolo con 16 ítems que los vamos a ir viendo ahora, y yo mi criterio es que vayan viendo el ítem, qué respuesta dieron, que eso nos marca un nivel de satisfacción, y que vayan viendo cómo se agrupan también esos ítems, porque los 4 primeros, si ustedes lo tienen en la mano, van a ver que hace relación a lo que ven acá como recursos motivacionales relacionados con el supervisor inmediato, o sea que son los recursos de liderazgo. Después van a ver que hay 4 ítems que hacen a lo que se llama los recursos de equipo, tiene que ver con la vinculación con tus compañeros de trabajo. Luego hay 4 ítems que hacen alusión a cuánta energía ganás o perdés. Energía, acuérdense que no lo estamos tomando en un sentido metafísico, sino en términos de capacidad de esfuerzo y conexión, ¿no? Esa es la energía de los videojuegos. Cuando empezás el videojuego tenés 3 vidas. Si te van pasando cosas negativas o muy demandantes, vas perdiendo esa vida, se te va bajando esa barrita energética. Bueno, en el trabajo a nosotros nos pasa exactamente lo mismo.
Ahora, lo que nos sube esa barrita energética son estos 4 recursos, ¿no? Por eso les decía, dentro de esos 4 hay 4 de cada uno, por eso ustedes midieron 16. Y vieron que en el ítem yo les pregunté cómo estaban estos recursos motivacionales, cuán satisfechos estaban ustedes con estos recursos en este tiempo de crisis COVID, ¿no? Por eso después les voy a pedir que me comenten un poco, si alguien quiere, obviamente, alguno de esos resultados para que los conversemos acá, ¿no? Si no, quedan también como un elemento pedagógico y didáctico para que cada uno pueda ir entendiendo sus niveles de burnout y work engagement a partir de estos niveles de satisfacción. Y también quedan unas marcas para ver cuáles son los recursos que yo tengo que subir para poder tener más conexión con mi trabajo, o cuáles son la falta de recursos que explica que yo me esté quemando o agotando en este momento, ¿no? Y después los recursos organizacionales, que es la línea directa que tengo con la empresa o con la organización en la cual estoy trabajando. Hemos seleccionado también los últimos 4 que ustedes tienen ahí, y les voy a explicar por qué es importante tenerlos en cuenta, porque a veces yo puedo estar desmotivado por algún recurso organizacional o algo que me pase a mí con la empresa en este momento, aunque esté muy bien con mi líder inmediato. Puedo sentirme excelentemente bien con mi equipo de trabajo, pero puedo sentirme altamente demandado energéticamente por las tareas que me están pidiendo. Por eso es un modelo que trata de estudiar esta complejidad motivacional, ¿no? Muy bien. Este es el paper que les dejo en la escala que nosotros hemos validado y lo hemos publicado internacionalmente para poder medir la satisfacción laboral. Es algo parecido a lo que les pasé a ustedes, se los dejo. Y de vuelta, como sé que ustedes el tema periodístico es core en estas capacitaciones, les muestro, por ejemplo, cuando nosotros, la prensa, cómo se hizo eco de estos estudios, en este caso a nivel local del país en el cual nací. Cuando publicamos los resultados de cómo estos 16 factores o recursos motivacionales impactan el bienestar y malestar, ahí uno de los diarios dice que la felicidad de los trabajadores no está dada solo por los amenities, y estudiamos la felicidad de la motivación laboral tratando de desmitologizar algunos conceptos, ¿no es cierto? Ahí lo que mostramos nosotros es un ranking, que se los dejo, pero es una de las formas de ordenar cuando uno ve una población de trabajadores. A veces lo vemos en un país, otras veces lo podemos ver en un grupo, en una determinada empresa, como en un grupo de trabajadores hay un factor que explica su desmotivación, y en otra área o en otro grupo, por más que sean de la misma empresa, hay otros factores que explican su motivación. Entonces esto nos sirve para ajustar las acciones y ajustar las herramientas para intervenir cuando tenemos que trabajar estos factores motivacionales, ¿no? Solamente mostrarles acá en este ranking, que después se los dejo para que ustedes los procesen internamente, cómo el orgullo por pertenecer, el sentirse valorado por la organización, el sentirse desafiado por la tarea, son los factores que más indican, si ustedes ven arriba a la derecha, la felicidad laboral. Esto es, desde este modelo, una persona que sea feliz en su trabajo, es muy probable que se sienta orgulloso por lo que está haciendo, que se sienta valorado por la organización y que se sienta desafiado por la tarea. Entonces ustedes pueden preguntar, ¿pero cómo? ¿No era que el dinero es lo que hace a la felicidad laboral? ¿No es que trabajamos por dinero? Y bueno, no, recuerden que nosotros no decimos que no, pero si ustedes pueden ver el número 5, la satisfacción por la remuneración económica, y el número 4 es la satisfacción por las compensaciones y beneficios no económicos. Entonces, son factores que están presentes en el trabajador que se considera feliz haciendo lo que hace, pero no está en primer lugar. Entonces, después van a ver que es necesario, o sea, el dinero motiva, sí, pero no explica los niveles más altos de felicidad. Eso es lo que quiero compartir en este momento y mostrar lo que es la complejidad laboral, ¿no? Bien, después si podemos volvemos a este ranking, pero es una forma de entrar, por lo menos así lo interpretaron los periodistas en ese momento, a estas ideas, ¿no? Y acá me gustaría simplemente ir comentando uno por uno estos recursos, y ustedes van viendo el valor que les dio y traten de pensarse en el día a día qué nivel de satisfacción tienen con estos recursos, ¿no? Los 4 primeros, agrúpenlo y pónganle, digamos, no sé si a veces algunos escriben mientras escuchan, otros simplemente escuchan y van tomando nota mental, pero la nota mental es
los 4 primeros ítems de ese cuestionario que les mandé son los recursos de liderazgo, ¿no? Siempre se supo que el liderazgo es lo que se llama la capacidad de influencia, por eso, y es uno de los principales factores motivadores en el campo laboral. Por eso en nuestro próximo encuentro le vamos a dedicar casi predominantemente al factor liderazgo desde una perspectiva de cómo son aquellos líderes que logran cambios trascendentes en sus colaboradores y que logran que los colaboradores superen sus propias expectativas y que sean felices también en hacerlo, ¿no? Eso es lo que se llama el liderazgo transformacional, lo vamos a ver desde el próximo encuentro. Aquí lo que me interesa respecto al liderazgo es mostrar 4 factores principales. Pero en esos 4 factores también me gusta ilustrarlo. Ustedes conocen los premios Nobel. De manera humorística, pero también científica, existen lo que se llaman los premios Ig Nobles, o sea, lo contrario a los premios Nobel, que también son organizados por universidades, pero que premian a investigaciones que muestran conocimiento científico de una manera curiosa o humorística, ¿no? Y el año pasado, dentro de los premios Ig Nobles, el premio Ig Noble de Economía fue ganado por una investigación que plantea un problema que decía qué pasa si en una empresa, cómo sería la motivación de las personas si en una empresa se les provee a los empleados de muñequitos que representen a su jefe directo, a su inmediato superior, y que estos muñequitos tengan las características de los muñecos vudú, o sea, va con una alfilercito, ¿no es cierto? Ustedes conocen cómo es el tema de la magia vudú, ¿no? Entonces, es para decir, si yo tengo colaboradores, la motivación de ellos mejoraría si tienen un muñequito en el cajón de su escritorio en el cual pueden hacer magia vudú y ese muñeco represente a su jefe. Bueno, ¿qué se encontró? Porque estas son cosas sorpresivas, que en aquellos casos en los cuales el jefe tenía una conducta abusiva, porque hoy también se muestra en algunas investigaciones cómo se ve afectada la salud de los colaboradores cuando uno tiene un jefe abusivo, hasta la salud física, ¿no es cierto? Por la cantidad de tensión y preocupación permanente que se le genera a esa persona en no poder gestionar esa simetría en el vínculo. Lo que dice, bueno, si, en el caso de jefes abusivos, ayudaba muchísimo a mejorar la motivación de los colaboradores en aquellos colaboradores que tenían un muñequito vudú en su escritorio versus aquellos que no tenían el muñeco, simplemente porque los que tenían el muñequito vudú podían descargar la bronca o esa emocionalidad negativa que recibían cada vez que se juntaban o interactuaban con este jefe abusivo, ¿no? Esto puede parecer muy loco, pero a mí lo que me sirve es ilustrar cómo, ilustrar de una manera casi humorística, el daño versus el beneficio potencial que existe en estas relaciones del colaborador con su inmediato superior. Es una de las principales relaciones, es una de los vínculos que más energía, que más emociones positivas y negativas lleva en el ámbito laboral. Por eso estamos muy atentos justamente a los vínculos del liderazgo y por eso los recursos del liderazgo están seleccionados en esta investigación. Hay 4 recursos principales que explican las emociones positivas, el engagement y la felicidad. 2 de ellos, ustedes fíjense los ítems que valor le dio, tienen que ver con las consignas claras, por un lado, y la calidad de feedback que recibo por otro. Esto, desde la psicología clásica, es lo que se llama el estímulo a trabajar, y después, cuando uno hace el trabajo, la información que uno recibe para ver si ese trabajo está bien o mal hecho. Fíjense, justamente cuando hablábamos nosotros en nuestro primer encuentro de los problemas por incertidumbre, esto es otra forma de gestionar incertidumbre. O sea, gestionar incertidumbre en mi equipo de trabajo es contar con consignas claras y proveer feedback de calidad, ¿no? Ustedes las definiciones más técnicas, y lo que aquí estoy comentando, van a tener el manual que generosamente les proveemos y esperamos que sea de vuestra utilidad, donde van a encontrar allí una definición técnica y súper útil en el ámbito de las organizaciones
y de una comprensión quizás más clara a la que nos estamos refiriendo ahora. Pero principalmente, si contás con consignas claras y calidad de feedback, es probable que a partir de ahí ya tengamos un piso de tranquilidad emocional en el cual puedas saber dónde moverte, y eso sea lo contrario a la incertidumbre y a las emociones de miedo, ¿no? Generalmente cuando hay baja calidad de feedback aumentan los niveles de burnout, sobre todo la sensación de ineficacia, la sensación de no llegar, la sensación de no poder, y tiene que ver con esas dudas permanentes que uno tiene porque no sabe si tu inmediato superior está satisfecho o está insatisfecho con lo que estás haciendo. Por eso es importante estas dos, ¿no? Consignas claras, hacer el trabajo y qué información recibir respecto a si ese trabajo está bien o mal hecho, ¿no? También por eso les dejo una investigación que hizo el MIT hace poco de cómo consideran las personas que deberían ser los líderes que más facilitan lo que le llaman el navegar por el mundo digital, ¿no es cierto? Y en el ranking de cómo les gustaría a los trabajadores que están entrando al mundo digital, recuerdan, las distintas empresas tienen distintos niveles de madurez respecto de cómo están entrando a este nuevo mundo digital. Y los colaboradores lo primero que pidieron en más de 4.600 trabajadores a nivel mundial, fíjense, el 26% puso en primer lugar que sus líderes les indiquen, o sea, les den dirección, que les digan cuál es la visión y cuál es el propósito de lo que están haciendo. Consignas claras y por qué hacemos esto. Que les dé explicación y hacia dónde vamos. Eso te da visión, ¿no? Esa capacidad de... Esto nos da una nueva concepción de lo que es dirigir un equipo de trabajo, ¿no? Proveer visión, proveer propósito, expresado en el protocolo que les dimos en consignas claras y calidad de feedback, ¿no? Las otras dos que hacen alusión a los recursos de liderazgo tiene que ver con la naturaleza emocional que tenemos los seres humanos. Por eso te dicen, este es el trabajo que hay que hacer, vas a hacer el trabajo. Te pueden dar un feedback intelectual que dice, este trabajo tiene este margen de mejoras, hay que ajustar acá, y esta parte está correctamente hecha. Muy bien. Y te dan ese feedback. Ahora, eso es un piso. En tanto somos seres emocionales, siempre estamos necesitados de reconocimiento. Por eso hemos encontrado también que aquellos líderes que dan reconocimiento al resultado, o sea, que aparte de la afirmación que yo te dije, que dice, esto tiene margen de mejora y esto está bien hecho, le agregan muchas gracias, o me encantó, o estamos contentos con este aporte. O sea, todo lo que sea de impacto emocional, todo lo que sea gestos positivos, gestos de valoración, gestos de valorización al esfuerzo, elogios. ¿Vieron el famoso I like it? Gestos de agrado, de gusto que uno encuentra en el trabajo, sobre todo si está provisto por tu liderazgo superior, entra dentro de la categoría de recurso, reconocimiento al esfuerzo, si es que lo intentamos, pero no logramos el resultado, y el resultado cuando se dice, este era el objetivo, y llegamos a esto, y estos fueron tus aportes para ver esto, y la verdad, estamos muy agradecidos. O sea, esa sensación de gratitud expresada, ¿no? Por eso es muy importante. Esto para nosotros es clave porque, por ejemplo, hay profesiones donde por más que lo intentemos todos no vamos a tener un buen resultado. Me acuerdo del director de una clínica local que dice, yo necesito trabajar muchísimo el reconocimiento del esfuerzo, pero yo soy especialista en oncología. Imagínense, ¿no es cierto?, en los espacios médicos actuales, donde por más que vos dediques todo tu esfuerzo y todo tu conocimiento a resolver un problema, la probabilidad de que sea resuelta no depende solamente de tus acciones. Entonces, sobre todo cuando los resultados posibles no estén a la vista o cuando el beneficio de un determinado esfuerzo esté lejos, es ahí cuando más tenemos que reconocer el esfuerzo y las ganas y el ímpetu y el empeño y todo lo que nuestra gente va dejando en el camino
para tratar de lograr esos objetivos que nos habíamos planteado, ¿no? Aquellas personas que vean reconocido su esfuerzo y su resultado son las personas que más valoran a su líder. Y también eso nos indica una buena capacidad de comunicación del inmediato superior, ¿no? Bien, entonces, reconocimiento de esfuerzo, reconocimiento de resultado, nos completan los 4 recursos motivacionales del líder, ¿no? Después nos metemos, y ahí en el protocolo ustedes tienen los 4 ítems siguientes, a lo que se denomina los recursos de equipo, y que hacen alusión a la línea directa que tienes con tus compañeros de trabajo, ¿no? Por eso, hemos detectado 4 recursos que, si están en valor alto, vas a experimentar emociones positivas, sobre todo respecto de tu equipo, y eso te va a energizar muchísimo y va a hacer que tengas muchas ganas de aportar a la empresa, a la organización, simplemente porque querés aportarle al equipo del cual te sentís parte. Allí la primera variable que hemos destacado como válida es lo que se llama la colaboración o la sensación de ayuda mutua. Que haya colaboración en un equipo no es que sientas que tenés oportunidad de aportarle cosas a tus compañeros, sino que se establece un feedback de ida y vuelta donde todos nos aportamos más o menos en igual medida y una sensación de que si pasa algo mis compañeros me van a ayudar. Es lo que termina después siendo un fenómeno muy estudiado en la psicología organizacional, que es la cohesión grupal, ¿no? No hay cohesión grupal sin que esta sensación de colaboración, ¿no? Entonces, excelente. Uno es la colaboración. Fíjate qué sensación de colaboración tenés con tu equipo permanentemente y eso es lo que da entrada a la posibilidad de armar vínculos laborales, la sensación de que nos vamos a ayudar. Si yo siento que no nos vamos a ayudar, no voy a tender a acercarme a mi compañero, ¿no? Esto lo traigo también a colación porque veo que ahora se están haciendo un montón de, hay varios proyectos para armar colonias de seres humanos en el planeta Marte, ¿no? Esto parece muy loco, pero está cada vez más cercano. Y dentro de las investigaciones que se hicieron para poder predecir qué va a suceder en ese planeta o qué recursos tecnológicos se necesita, se hicieron varios estudios de simulación de vida en el planeta Marte, en desiertos X, en campos de la NASA, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en uno de esos, en uno de los principales estudios donde sometieron a personas durante un tiempo largo a convivir entre ellos en un aislamiento total, como si estuvieran viviendo en el planeta Marte, en ese estudio la conclusión a que se llegó era que lo más difícil no era lo tecnológico, no era... digamos, es que la persona tenía que tener tal o cual conocimiento técnico o abstracto para resolver los problemas, sino que tenían que tener capacidad de prosocialidad. Esto es, las investigaciones mostraron que las primeras personas que van a Marte para poder armar una comunidad, tienen que tener capacidad de tolerarse. Lo más difícil no fue lo técnico, no fue lo biológico, no fue si tenía que usar o no usar el traje, si se rompía algo, era soportarse entre ellos. Soportar la tensión que implica compartir con otra persona, ¿no? Un proyecto y tener que sostener ese estar con otro, esa interacción a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso la colaboración no es algo dado. Para algunas personas es más fácil, para otras no tanto. Y bueno, tengo en carpeta unos estudios, que bueno, estoy esperando presupuesto para poder avanzar, lo que es, en esto de la colaboración, hay personas que tienden a colaborar más y se les llama las personas prosociales. Lo contrario de prosocial es lo antisocial. Entonces, ¿cómo armás equipo con alguien antisocial? Bueno, son los desafíos también a tener en cuenta, ¿no? Bueno, simplemente para nombrar eso, después otros fenómenos de, dijimos, colaboración versus competencia interna. También hay otros estudios que muestran que un poquito de competencia interna tiene que haber, pero principalmente tiene que primar la colaboración, ¿no? Vos a veces, el fenómeno de creatividad grupal es otro recurso que también en empresas, por ejemplo, las que me toca trabajar a mí en este momento, que son empresas de software, la creatividad grupal es un factor de altísima motivación y está dado por la sensación de que juntos generamos mejores cosas que solo.
yo puedo tener ganas de cooperar con mis compañeros, de estar juntos, etcétera, pero si no somos creativos, eso no le agrega valor al trabajo grupal y a lo largo te empieza a desmotivar. ¿Cómo se logra que esas ganas de colaborar entre nosotros se vuelvan más creativas? Y a partir de la coordinación. Toda creatividad necesita una mínima disciplina para poder funcionar, ¿no es cierto? Entonces, y la coordinación es un factor principal, o sea, es cómo nos organizamos. Por ejemplo, en uno de mis equipos de trabajo, de investigación, me encanta estar con mis compañeros porque tenemos muchísimas ganas de ayudarnos. Sentimos que tenemos muy buenas ideas juntos, pero cuando tratamos de organizarnos, perdemos muchísimo tiempo, si no nos logramos coordinar. Cuando hay que definir temas, prefiero trabajar solo y no en grupo. Me desmotiva el grupo, aunque seamos todos amigos. Y por eso otro factor distinto de la coordinación, de la colaboración, ¿no? ¿Cómo hacemos para, aún teniendo ideas diferentes, ordenar, por eso es coordinar, ordenar nuestras prioridades y tareas para que todos salgamos ganando en esta interacción, ¿no? Por eso la coordinación sigue siendo clave y es un punto de tensión muy alta. Y finalmente, el proceso grupal, o sea, la interacción que tenemos con nuestros compañeros tiene que tener un sentido y es que funcionemos mejor que si lo hiciéramos de manera aislada. Por eso esa interacción tiene que terminar en lo que se conoce como una eficiencia grupal, ¿no? Si recuerdan, la eficacia es lograr los objetivos y la eficiencia es lograr los objetivos cuidando los recursos o haciendo un uso racional de los recursos, ¿no? Por eso hablo de la eficiencia grupal como un factor clave dentro de los recursos motivacionales, ¿no? Si sentís que en este momento de crisis COVID o salir de la crisis COVID, las relaciones con tu equipo de trabajo proveen soluciones. Eso es un factor clave, porque a lo mejor te proveían soluciones antes del COVID. Y ahora se tuvo que rearmar todo el equipo para encontrar nuevas soluciones. Y las dinámicas que eran válidas pre-COVID quizás no lo sean tanto ahora, ¿no? Por eso es muy importante trabajar la eficiencia grupal, ¿no? Muy bien. Después entramos a los 4 siguientes, que hacen alusión a lo que se denomina y se agrupan bajo lo que se conoce como recursos de tarea, que es la línea motivacional que tienes tú con las tareas que haces en el día a día. Acá ya no depende de tu líder, no depende de tus compañeros, sino de si la tarea que haces, que ahí había 2 ítems vinculados a esto. Primero, te desafía, esto es, te pone en un cierto nivel de tensión que te parece interesante y lo llamás desafiante, pero el desafío no significa, como he visto en otras empresas que dice, sí, les dejé un desafío. Cuando uno le pregunta a las personas sobre ese desafío, dice, sí, nos puso un objetivo imposible de lograr. Eso no es un desafío, ¿no? Eso es un imposible, otra cosa. Entonces tiene que ser cuando el nivel de dificultad es un poquito más alto que las habilidades que tienen las personas para resolverlo, es ahí cuando la persona siente que esa tarea es un desafío. Ojalá te sientas desafiado en este momento, pero no abrumado ni superado. Y el otro concepto que les preguntaba en el cuestionario es si en este momento ustedes pueden hacer uso de las habilidades o pueden realizar lo que mejor saben hacer en este momento o si tienen que aprender habilidades nuevas para resolver los problemas que demanda tu puesto de trabajo actualmente, ¿no? Quien estudió este equilibrio entre los recursos, los desafíos y las habilidades, quien más lo desarrolló y lo hizo durante 30 años, es un psicólogo que creo que se los nombré, cuyo nombre es Mihaly Csikszentmihalyi, que estudió las características de la experiencia óptima. Esto es lo mejor que podés sentir y que aparte de sentirte excelentemente bien, estás siendo altamente productivo, ¿no? Eso es lo que se llama la experiencia de flow o fluidez, ¿no? Y esa experiencia de fluidez se da en una zona emocional que está caracterizada por nivel de desafío alto, o sea que percibís que la tarea que te piden es complicada, pero también sentís que tenés todas las habilidades para resolver esa tarea. Ahora, si tu habilidad es alta y la dificultad es baja, o sea que voy a decir, sé mucho y esto me parece muy fácil, lo más probable es que si tenés que sostener esa acción en el tiempo vas a entrar en lo que se llama la zona del aburrimiento y esa puede ser la emoción que caracterice este momento de tu trabajo si es que eso sucede. En general, en este momento en las investigaciones hemos encontrado lo contrario, que la dificultad de las tareas actuales, porque hay que mediar casi todo el trabajo por tecnologías, es alta
y se agrega este tema estrés y complicaciones adicionales que no habíamos imaginado antes tener, y que sentimos que no tenemos la habilidad o las competencias para poder resolver estos problemas. Cuando sucede eso, entramos en lo que se llama la zona de ansiedad. En cambio, la experiencia óptima está cuando no sucede eso, porque tenés las competencias para resolverlo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se habla de canal de fluidez de la experiencia óptima? Porque cuando entras en flow, en desafío alto y habilidad alta. Ahora, si seguís haciendo la misma acción, ¿qué va a suceder? Si vos repetís esa acción, se produce un fenómeno de aprendizaje y tus habilidades van a ser cada vez más altas. Entonces, si tus habilidades van a ser cada vez más altas, vas a entrar en la zona de aburrimiento. ¿Qué sucede normalmente en aquellas personalidades que quieren seguir creciendo? Y si me aburro, ¿qué hago? Y me busco un nuevo desafío. ¿Qué sucede? Como generalmente te buscas un desafío que es más alto que lo que sabes hacer, te sentís un poco ansioso. Entonces, ¿qué haces para salir de la ansiedad? Y tenés que decir, bueno, voy a aprender algo nuevo. Y ahí desarrollas una nueva habilidad. Y ahí te vas moviendo y vas a entrar en ese canal de fluidez con nuevas habilidades y nuevos desafíos, ¿no? Para aquellos que les interese estudiar esta experiencia de fluidez, que es lo mejor que te puede pasar en el trabajo. Ahora, ahí está, quería compartir también una foto en distintos congresos en Filadelfia y creo que la otra en Montreal, con la persona que estudió durante más de ya 40 años, porque empezó en los 65 imaginar estos temas y empezó a estudiarlo en los 70, a la experiencia de flow, y se llama, fíjense el apellido Mihaly Csikszentmihalyi, yo se lo dejo escrito porque es muy difícil que uno lo pueda aprender rápidamente, ¿no? Ahí estoy también con un compañero mío de trabajo, también psicólogo, cuyo nombre es simplemente Tani. Bueno, con él hacemos algunas de estas investigaciones, ¿no? Los libros de este autor también se los dejo, ven que tiene que ver con el flow, el tema de cómo se logra la creatividad en estos espacios, sobre todo la creatividad y la innovación, y obviamente muestra lo difícil que es eso y las condiciones que se tienen que dar, pero lo asocia que realmente la creatividad está asociada a niveles de flow altos. Las personas que logran ser creativas en su trabajo no lo hacen por una improvisación momentánea o por un momento de suerte, sino porque realmente van resolviendo problemas cada vez más especializados y complejos, simplemente porque encuentran flow, se sienten excelentemente bien potenciados y desafiados cuando están realizando esa actividad, ¿no? Después un resumen de esto, que es el fluir en los negocios, para aquellos que es digamos, una versión más corta del libro Fluir, que créanme que no son libros fáciles. Y después algo más filosófico, esto sí se los mostré en la clase anterior, es lo que se llama el yo evolutivo. Cómo uno va evolucionando, esto es, va perfeccionando sus capacidades y competencias en la medida en que va tomando desafíos un poquito más altos, pero siempre desarrollando habilidades, ¿no? ¿Qué pasa en una sociedad que centra las tareas y los puestos de trabajo y la organización social a partir de tener como objetivo generar flow en los miembros de esa sociedad, ¿no? Muy bien. Después los otros dos elementos que hacen a la motivación o la desmotivación en los puestos laborales dentro de los recursos de tarea tienen que ver con, uno es la gestión del tiempo, y acá sí permítame una disquisición porque una cosa es si tengo o no tengo el tiempo real para hacer la tarea, y otra cosa es el cronotipo que uno tenga. El cronotipo es, si uno, cómo maneja uno el tiempo. Si uno es lento, si uno es apurado. Y actualmente, y con la problemática que se plantea con las nuevas tecnologías, que es que el trabajo requiere de una capacidad altísima de absorción cognitiva, se recuerdan, la medimos en nuestra conversación pasada, o el trabajo requiere mucho flow, o requiere mucha conexión atencional. Esa conexión atencional para nuestro organismo es muy caro, entonces lo que hace uno es tratar de restringir la atención que les presta a las cosas y solamente atiende a lo que es más fácil atender. Así Marcelo sabe que los videojuegos están diseñados para capturar nuestra atención y entre comillas te la hacen fácil porque
te ponen todos los estímulos que necesitas para atender a algo rápidamente, ¿no? Por eso los videojuegos están diseñados para generar flow en los gamers. Y por eso digo, ojalá los puestos de trabajo estén diseñados también para generar flow en los trabajadores, al igual que los videojuegos, ¿no? Pero ¿qué pasa en el trabajo? Es que a veces tanta la energía que necesitamos para atención a algo, o a veces es tan difícil emocionalmente realizar algo, que lo procrastinamos. Procrastinar es dejar, algo nombramos en nuestra conversación anterior, dejar para más adelante lo que me conviene hacer ahora, pero como inconsciente o inconscientemente me lleva esfuerzo, lo voy pateando para más adelante. Y después cuando se me activa la sensación de angustia, ahí empiezo a realizar ese trabajo que lo podría haber hecho de manera más tranquila anteriormente, ¿no? Hoy se sabe que para no procrastinar necesitamos desarrollar una fuerza de voluntad que se activa, la fuerza de voluntad, activar esa fuerza de voluntad cuando empezamos a decir, para, esto lo pongo para mañana, esto lo pospongo, esto lo paso para más adelante, pero se sabe que no es un problema de gestión del tiempo, sino que es un problema de gestión de emociones negativas. ¿A qué hace alusión en las investigaciones con esto? A que cuando uno procrastina, lo hace simplemente porque no se banca el esfuerzo de prestarle atención a algo. Entonces, frente a ese esfuerzo que implica atender, trato de hacer algo que me lleve menos atención, que me lleve menos desgaste. Entonces, ¿y por qué? Porque me incomoda, digamos, no tengo ganas de atender a la incomodidad que me genera el alto esfuerzo. Entonces, procrastino la actividad física que tengo que hacer, o procrastino una decisión, o si tengo que realizar una capacitación, es probable que pueda ir quedando para más adelante, simplemente porque mi cabeza siente que le lleva mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, tiene, en última instancia, la capacidad de hacer el esfuerzo en ese momento puntual y no patearlo para más adelante, ¿no? La capacidad de manejar el tiempo tiene que ver con eso, y el otro recurso de tarea tiene que ver con si cuento con los materiales necesarios para hacer la tarea que tengo que hacer, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, ahora se está discutiendo ya casi resuelta la ley del teletrabajo, que empieza a discutir si las empresas qué materiales le tienen que proveer a sus trabajadores, por ejemplo, internet o un televisor, perdón, una computadora portátil, para poder hacer el trabajo que antes hacían en la oficina, ¿no? De hecho, la principal herramienta para poder trabajar actualmente es Internet. El que hoy por hoy no tiene Internet casi que queda fuera del mundo laboral, ¿no? Ese es un concepto, ¿cierto? Es los recursos necesarios. Pero el otro concepto tiene que ver con esa competencia que hablábamos también en nuestro primer encuentro, que es cuando uno logra personalizar el trabajo. O sea, ese es el concepto de job crafting. El job crafter es el artesano de su puesto de trabajo. Entonces, frente a la dificultad, de una dificultad X, el trabajador A se va a quejar y el trabajador B va a inventar algo. El trabajador B, lo más probable, aunque quizás el que se queje sea justo, que se queje y sea una queja justa, el trabajador B tiene una fuerza interior a decir qué puedo inventar o cómo lo puedo solucionar yo. Por eso, actualmente se está trabajando muchísimo en poder detectar cómo trabajan las personas que permanentemente se van reinventando o son los artesanos de su puesto de trabajo y van buscando frente a las pequeñas dificultades cotidianas, pequeñas soluciones simples e innovadoras. Eso se los comento de vuelta, pero básicamente nos va a energizar si tenemos los materiales necesarios, a la vez que la manera en la cual gestionamos el déficit de recursos materiales que podamos tener en este momento, ¿no? Ese es el fenómeno del job crafting. Después entramos en los 4 recursos organizacionales, que es la línea directa que te conecta con la empresa o la organización para la cual estés trabajando, ¿no? Allí había 4 ítems o 4 factores principales. Uno de ellos hace alusión te pregunto si estás satisfecho con la remuneración económica que percibes y si la ves adecuada en relación al esfuerzo que estás entregando, ¿no?
Ahí eso es porque obviamente en el campo laboral el piso motivacional es el dinero. Eso también está estudiado. Ahí yo les dejo también un libro para los que les guste profundizar. Tiene algunas, quizás para quienes no les guste el inglés, Chip Conley es uno de los creadores hace varios años ya que está en la industria del turismo, él empezó con unos pequeños hotel boutiques en Estados Unidos y después entiendo que está asociado en una parte en Airbnb, ¿no? Pero él le llama la industria no del turismo, sino de la hospitalidad, ¿no? Y y él, cuando él estudia el doctorado que hizo él también en Estados Unidos, él, a partir del cual desarrolló algunos libros, uno de los cuales quizás lo conozca, se llama Ecuaciones Emocionales, pero hay otro libro también interesante donde él muestra una actualización de lo que ustedes deben ya conocer hasta el hartazgo, la pirámide de Maslow, cómo se acuerda que decía Maslow, nosotros lo que necesitamos primero es tener satisfechas nuestras necesidades de supervivencia. Eso en el campo de trabajo, ustedes ven ahí la pirámide, dice yo lo primero que necesito es tener un trabajo. ¿Por qué? Necesito el dinero. Cuando está satisfecha esa necesidad de dinero, lo que viene después, a partir de ahí uno puede ya pensar en general en otras cosas. Por eso ha sido tan difícil esta crisis, porque hay muchos que han visto muy significativa la pérdida de dinero y de oportunidades económicas en este momento, ¿no? Luego, tenemos necesidades de reconocimiento profesional. Eso a las personas les llaman carrera. Aquellos que están principalmente motivados por desarrollar su carrera profesional están buscando este reconocimiento de una u otra manera, ¿no? Pero también hay una necesidad superior que está dibujada así en la pirámide, pero también es menos frecuente que las otras aspiraciones motivacionales, es lo que se llama la sensación de propósito y significado en el trabajo. Hay personas que trabajan, dice él, más allá del dinero y del reconocimiento profesional y que él le llama la llamada, ¿no? Que dice, siente, cuando uno le pregunta, ¿por qué haces esto? Algunos... ¿por qué haces esto si vos ves que no te trae no es el gran negocio de tu vida? ¿Por qué te arriesgas tanto? ¿Por qué te sacrificas tanto? Él dice, porque siento que he sido llamado a hacer esto y no creo que pueda hacer otra cosa en mi vida. O sea, yo lo hemos visto, a mí me tocó también trabajar en hospitales y lo veo y lo he visto también en algunos médicos que a veces hacen un extra job, o sea, un sobretrabajo en algunas cosas y dedican su vida a realizar eso, y cuando uno estudia la motivación de esas personas encuentra que están en esta punta de arriba, ¿no? Ellos sienten que han sido llamados a realizar estas tareas y que ese es su propósito en la vida, ¿no? Esas personas trabajan por lo que se conoce buscando la transformación social, buscando algún logro ulterior y algún objetivo que los trascienda, ¿no? Por eso buscan ese propósito. Eso, las personas, como ven en la línea media de la pirámide, que están trabajando por el reconocimiento profesional, esos van a ser trabajadores leales a la empresa, siempre y cuando encuentren en esa empresa o en esa organización ese reconocimiento. Si ese reconocimiento lo encuentran en otro espacio, en otra empresa, se van a ir y van a ser trabajadores leales a otra empresa, ¿no? Y debajo, digamos, hacia abajo en la pirámide está esta necesidad de supervivencia que decíamos al principio. Entonces, si en Argentina fue el ranking de satisfacción, ¿no? de recursos relacionados a la felicidad, el ranking de satisfacción, el recurso que quedó por debajo, en estos ítems que los medimos tal como los medimos ustedes de 1 a 5, es la remuneración económica, la menor satisfacción que encuentran los argentinos en todo esto está en lo económico y tiene que ver obviamente en el caso de nuestro país con toda nuestra historia inflacionaria y muchas veces con lo difícil que es lograr que se valorice económicamente un determinado trabajo, ¿no? Eso lo encontramos, por eso ojalá te dé a ver, y daba por debajo de 3. Si te dio un 3, está más o menos bien, porque tampoco encontramos que la satisfacción económica de 4 y 5 generalmente, ¿no es cierto? Es que lo hemos encontrado siempre en un valor medio. Pero bueno,
Le quería dejar estas consideraciones y después van a ver que también existen otras compensaciones y beneficios no económicos por realizar tu trabajo. Principalmente, esto lo vimos, por ejemplo, en otro tipo de estudios donde dicen las distintas generaciones laborales tienen distintas perspectivas motivacionales cuando hacen un trabajo, ¿no? Eso en algunos casos es cierto, en otros casos no tanto, porque esto de la necesidad de base del dinero lo hemos encontrado en todas las generaciones laborales. Ahora, sí se han encontrado algunas diferencias entre estos otros beneficios que pueden ofrecer las empresas, más allá de lo que uno gane haciendo tal o cual trabajo, a partir de estas necesidades que les mostré muy resumidamente recién. Pero hay otros estudios donde, por ejemplo, dice cómo motivamos, y esto es una gran preocupación actual, cómo motivamos a los millennials para que trabajen. Entonces, la perspectiva de estudio es qué es lo que ellos más valoran de un trabajo. Y yo acá les dejo este pequeño ranking porque es una forma elegante de estudiar los beneficios no económicos. Por ejemplo, lo que más valoran los trabajadores más jóvenes es la posibilidad de entrenamiento y desarrollo profesional, tener horario flexible. Fíjense que eso es casi un impensado para las generaciones de trabajadores mayores en otra etapa de la historia de la humanidad. Siempre fue una lucha el tema de cuántas son las horas que es justo que un trabajador destine en su vida diaria a un trabajo, ¿no es cierto? Y cuántas horas a otros espacios de su vida, ¿no? Pero ahora lo que más, fíjense, según el ranking que están pidiendo los millennials, horarios flexibles. Fíjense que después está el tema del dinero, después está el tema del cuidado de la salud, o como le llaman en Argentina las obras sociales, o en España le llaman las mutuas, pero tiene que ver con la posibilidad de acceso a servicios y recursos médicos, ¿no es cierto? Y después vienen las otras menores. Pero principalmente les quería mostrar eso porque a veces uno va a un trabajo porque el desafío está en el entrenamiento, en el desarrollo, lo que puedo aprender, porque eso me da empleabilidad, esto es, me hace ser seductor para el mercado laboral, y no solamente por el tema del dinero, ¿no? Y después, también las dos principales, si ustedes se acuerdan que habíamos visto cuando comenzamos esta conversación en ese ranking de cuáles son los dos recursos más relacionados a la felicidad laboral, encontramos que primero que todo es sentirse orgulloso por ser parte de esta empresa o sentirse orgulloso por tener determinados logros, y el otro es sentirse valorado por la organización. Si ahora todos los otros recursos pueden estar mal, pero si te sentís orgulloso y valorado por la organización, lo que se puede predecir es que vas a hacer todo lo posible para continuar en esta empresa, en esta organización o haciendo este trabajo, aunque aparezcan un montón de dificultades en el camino. Por eso es importante trabajar el orgullo de pertenencia, el orgullo de las personas por ser parte, y la herramienta de valorarlos. ¿Se acuerdan que al principio hablamos algo de reconocimiento y la mejor herramienta de trabajar la valorización del esfuerzo y la valorización del resultado tiene que ver con lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro, con el fenómeno del liderazgo transformacional? Porque siempre en el medio, pivoteando entre todas estas ideas, está el concepto del valor. ¿Cuánto vale mi esfuerzo y cuánto vale lo que gano por mi esfuerzo, ¿no? Por eso también les dejo una mención a este libro, ya desde la filosofía y desde los ensayos, no solamente desde la psicosociología y la temática que usamos para estudiar esto, de un libro de Ricardo Sennett que habla del artesano, o sea, cuál es el valor que el artesano le da a su trabajo, con esta metáfora que les conté recién, que nosotros podemos rediseñar nuestro puesto de trabajo, aún en estas dificultades que estamos viviendo, y ser nuestros artesanos, buscando la manera de encontrar ese flow que les comenté recién, que podemos volver a que era el flow que nos aportaba este orgullo y que hacía que sigamos creciendo, pero que obviamente es probable que ahora estemos más en zona de ansiedad y no en zona de flow, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos organizacionales, los dos más recomendados es, en el caso de que tengas responsabilidades de liderazgo o de conducción de la empresa, es cómo valorás a tu gente y si tu gente siente orgullo de trabajar con vos, ¿no? O contigo. Y finalmente, mostrarles
desde una perspectiva, desde otro tipo de investigaciones, este tema del orgullo. ¿Por qué motiva tanto el orgullo? Eso obviamente puede ser bastante largo, pero gráficamente a comienzos del 2014, fines de 2013, se publicó una investigación en Europa donde lo que se había hecho era entregarle a más de 3.000 personas un pequeño celular. Antes se entregaban unos beepers gigantes, ¿no? Pero ahora el mismo celular con una aplicación, esa aplicación tenía un timer, entonces varias veces por día le preguntaba a la persona, le mostraba el dibujito de una figura humana y le preguntaba a esa persona, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Y qué parte del cuerpo se te activa? Y van a ver ahí, lo rojo y lo amarillo representa la alta activación. ¿Y qué parte del cuerpo se te desactiva al sentir esta emoción que estás sintiendo ahora? Y van a ver lo azul y lo celeste y hasta lo blanquito es la zona de desactivación, ¿no? Entonces se armaron estos mapas, algunos le llaman mapas de calor, pero son mapas donde se expresa esta alta activación o alta desactivación en función de la emoción que hayan estado sintiendo estas personas en ese momento, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que más te activa al realizar algo es la felicidad, que acá yo lo pongo casi como ranking, ¿no es cierto? Fíjense, la felicidad activa todo el cuerpo. Si nos vamos al otro extremo, es coherente también encontrar cómo la tristeza, no es que no te active la tristeza, fíjate abajo a la derecha, sino que si encontramos azul y celeste, es porque eso es desactivación, o sea, ya no es cero, es menos cero. Por eso es un sobreesfuerzo para aquellas personas que están tristes durante un tiempo largo de tiempo, o sea, deprimidos, hacer su trabajo. Es realmente, la persona deprimida que dice, me cuesta levantarme de la cama, decía, ¿es revago? Yo digo, no, no es vagancia. Realmente le cuesta muchísimo. La persona feliz está esperando que se haga de día para encarar su día a día porque le es fácil en ese sentido, versus aquella persona que esté triste. Entonces imagínate en los proyectos laborales que tenés que realizar, si estás triste por hacer eso, te va a costar muchísimo. Obviamente no es que uno le pueda dar play o a sentir una emoción u otra, sino que lo que mostramos que las personas van a tener estas emociones en función de si tienen estos recursos que yo estaba comentando, ¿no? Y siempre hablo de satisfacción con estos recursos porque vos podés darle el mismo recurso a dos trabajadores y uno va a estar satisfecho y otro medianamente satisfecho, ¿no? Porque ya es un factor subjetivo también, ¿no? Obviamente, fíjense el amor, la segunda emoción aquí que más activa, pero bueno, ven que tiene activada algunas partes del cuerpo que no son las que nos convocan en el trabajo en general, ¿no? Pero fíjense, tercero, está el orgullo. El orgullo, fíjense cómo te activa toda esa, la parte superior del cuerpo, porque el orgullo lo que te genera es una sensación de expansión y también te activa toda la parte del sistema nervioso central. Fíjense la cabeza totalmente amarilla, porque te dispara un montón de ideas que si no tuvieras orgullo no las tendrías esas ideas. Ahora fíjense el enojo también te activa. Pero ¿cuál es la zona del cuerpo más activada por el enojo? Y van a ver ahí los puños. Entonces te activa, pero tampoco si se sostiene mucho en el tiempo el enojo, te va a traer más problemas que soluciones. Por eso siempre recomendamos trabajar eso, ¿no? Y por último, fíjense la ansiedad y el miedo, que se activa esa parte del corazón, la parte cordial. A todos aquellos de ustedes que han tenido problemas con la ansiedad o algún tema de pánico, saben por qué se activa tanto esa zona. Pero te desactiva totalmente los brazos y te desactiva totalmente la cabeza. Entonces no te permite pensar la ansiedad y no te permite hacer. Por eso estamos buscando emociones que nuestra gente o que nosotros mismos nos lleven a mejores haceres, a mayor productividad o a ideas más creativas en este momento, y eso se va a lograr si primero trabajamos el bienestar y trabajamos el orgullo de nuestra gente, porque no vamos a poder trabajar el bienestar si en este momento la vida nos está demandando soluciones que todavía no estamos teniendo, ¿no? Por eso el bienestar de este momento y la felicidad laboral va a estar dada no por el placer que sintamos
el trabajo, por la diversión o por la alegría que podamos sentir en este momento, sino por la otra parte de la felicidad, que es el propósito, el significado y el objetivo que, transformacional que nosotros estemos buscando, y que esa sensación de que trascendencia que encontremos en este momento y que explique todo el sobreesfuerzo que podamos hacer para resolver los problemas que tengamos que resolver, ¿no? Esto tiene que ver con una teoría de la felicidad que dice que la felicidad, ya desde los griegos, y esto es totalmente aplicable al trabajo, tal como lo aplicó Paul Dolan, que es un economista, porque este economista mide en Inglaterra el concepto de bienestar social, no solamente como bienestar económico, sino también como un bienestar dado por la felicidad que tienen las personas por el hecho de vivir en Inglaterra. Y cuando ellos los miden en grandes poblaciones, miden dos tipos de felicidades que les estaba comentando. Una es lo que los griegos llamaban la felicidad hedónica, que es la cantidad de placer que vos tenés en ese momento, y está muy bien. Cuando uno se toma un buen vino, o cuando uno tiene una conversación muy divertida con alguien, te da un placer hedónico. Y está muy bien. Ahora, la otra parte del placer, pero la otra parte de la felicidad en este péndulo, es lo que se llama el propósito. A veces estás haciendo algo que no te divierte, que no te gusta, que no te causa placer, pero tiene para vos un significado y sabes que vas a sentir un orgullo tremendo cuando lo termines, porque lo lograste, porque quizás es muy difícil lograrlo, y eso es el propósito que mueve toda tu fuerza de voluntad para hacer algo que te está resultando displacentero, difícil, pero de mucho significado y que sabes que te va a dar mucho orgullo cuando logres terminar de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ojalá podamos estar oscilando entre ese péndulo, que le llaman a ellos el péndulo de la positividad, el péndulo del bienestar, porque es probable que en este momento estemos experimentando poco placer. Por eso el flow de este momento está dado en encontrar el propósito, en ese sobreesfuerzo cotidiano para poder reponernos a todas las dificultades propias de esta situación de corona crisis, como le llaman algunos, o como le empiezan a llamar otros, el mundo post-COVID, ¿no? El post-COVID world, que le están llamando, ¿no? Y ahí les dejo ese libro también para los que sean bibliófilos, de ver cómo se está estudiando estos fenómenos de búsqueda de propósito, y de una visión no naif, estos conceptos de felicidad a partir del propósito y no solamente de el bienestar hedónico en el trabajo, ¿no? Muy bien, simplemente quería transmitirles estas ideas y dejarlas a vuestra consideración, con un agregado más, que es que cuando vayan al manual que les hemos regalado, que por favor, cuando ustedes quieran, vean algún factor que les haya dado bajo, un ítem que les dio bajo, y todo esto está explicado en la primera parte de ese escrito. Ustedes tienen allí para cómo hacer para mejorar o para subir cada uno de estos recursos motivacionales. Tienen una serie de recomendaciones, de las cuales, obviamente, algunas son válidas para uno, otras son válidas para otro, pero ustedes pueden jugar ahí a poner qué nivel de acuerdo tienen de que suponete que te dio bajo reconocimiento al esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces decís, y vas a ver la definición, vas a ver qué pasa si eso se mantiene bajo, y vas a tener varias recomendaciones para trabajar, tanto como usuario de ese recurso, o sea, si tu líder no te provee el reconocimiento, y de esas recomendaciones como usuario vas a poder decir si estás de acuerdo, si te sirve o no esa recomendación, o si ya las has intentado, ¿no? Y también vas a encontrar algunas que te sirven si sos proveedor de ese recurso. O sea, si vos sos un líder de equipo y tenés que dar ese recurso, o si sos un directivo de empresa y tenés que dar ese recurso, o si sos un compañero de equipo y tenés que proveer ese recurso a tus compañeros, vas a tener ahí algunas recomendaciones, y dejo a tu consideración si estás de acuerdo con que sean válidas, y también si ya que lo pongas ahí, que te pongas a jugar si ya las has intentado realizar o no. De mi parte, simplemente muchas gracias, y escucho si alguno tiene alguna consideración o preguntas al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Excelente como siempre. Solo una aclaración, mientras aquellos que quieran hacerle alguna pregunta la escriben. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Jorge. Muchas gracias. La aclaración que quería hacer es que No sé tanto si esta clase Marcelo como la... o Juan quieren agregar algo. ¿Me escuchás, Carlos? Hola.
Sí, sí, sí. Ah, No sé si me estaba perfecto. escuchando. Ah, Perfecto. No, simplemente quería aclarar que tu presentación más el video, más digamos, esto que estabas mencionando vos recién, están publicadas a partir de mañana hola. en la biblioteca, para aquellos que quieran buscarlo. Bueno, Esa es la aclaración. Ahora, digamos, a quienes quieran hacer alguna consulta, quedan libres para hacerlo mediante la voz o a través del chat. bueno, gracias, gracias. Sí, Jorge ahí tiene una pregunta que me parece súper atinada, que dice, ¿cree que las evaluaciones se aplican por igual? No. Yo creo que las evaluaciones, por eso viste que estamos tratando, además ahora se está aplicando este protocolo a una población española actualmente para validar el cuestionario en trabajadores españoles, ¿no? Pero sí he encontrado que en distintas empresas este tipo de cuestionario usado prudentemente son un buen material para conversar, para darle más calidad a una conversación posterior. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa es autoevaluación, como estamos haciendo ahora, pero otra cosa es, suponete, Jorge, que quieras medir a tu equipo de trabajo, ellos van a responder más o menos sinceramente en función de la historia de confianza de este tipo de evaluaciones en ese equipo, ¿no? Es lo que se llama validez local, ¿no? Pero están bastante bien formulados los ítems, eso es lo que hemos logrado mostrar, de manera tal de que salvo variaciones culturales, es bastante útil para detectar qué factor tenemos, a qué le tenemos que prestar atención para mejorar la emocionalidad de tal o cual grupo y eso va a mejorar el work engagement y el burnout, si es que estamos buscando mejorar el bienestar de nuestra gente, ¿no? Eso quería agregarte. Gracias, Jorge. No sé si más o menos aclaré algo. Sí, para el Ahí manejo del había periodista. Sí, una pregunta nueva, eso. sí. Sí. Dice, para el manejo. Pregunta, para el manejo del periodismo, ¿cómo Sí, cree que funcione la regla? sí, De periodista, perdón. sí. Yo ahí no sé qué estará pensando Jorge, pero creo que la población de periodistas es heterogénea, ¿no? Es heterogénea. No sé, déjame que me quede con la pregunta, por favor. Yo lo he tomado para trabajadores en general y me sirvió muchísimo en empresas de software, personal muy técnico, ¿no? No sé, si vos, Jorge, si tú, Jorge, logras medir a algunos periodistas, después me avisas, a ver cómo dio. Pero yo creo que están en un mundo en transformación total, ¿no? Entonces, y creo que estos 16 factores muy probablemente impacten mucho, ¿no? Sí creo también que los periodistas son muy autónomos en su trabajo y creo que el tema del factor de tiempo y de lo que conté del flow debe ser muy importante, ¿no? Bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, una vez más. Los esperamos a todos el próximo martes para la última clase. Excelente, gracias a todos y después vos le dejás mi mail si alguno tiene alguna inquietud que Sí, necesite que claro. le responda. Ahí está. Perfecto. Gracias, José. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Muy Nos vemos buenas el tardes. martes. Gracias.